Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos aquí para un día y a ustedes por estar aquí compartiendo con su servidor el estudio de estas lecciones que vamos a hacer esta mañana. Hoy tengo el placer y el gusto de presentar con ustedes la lección del día domingo 7 de noviembre y también vamos a estudiar la lección del día lunes 8 de noviembre. Pero antes de continuar, me gustaría que me acompañaran para tener una palabra de oración. Inclinemos el rostro para orar. Bendito y amante Padre, que tu morada es en los cielos. Alabado y glorificado seas. Tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria y de toda la adoración, Padre Celestial. Y esta mañana venimos ante ti a rendirte la honra y la gloria primeramente a ti. Y también venimos a pedirte misericordia y guía y luz para que podamos estudiar tu palabra, para que tu Espíritu sea nuestro Maestro y nos muestre estas verdades tan bonitas que tú has dejado para nosotros, que nosotros podamos aprender de ellas y edificarnos entre nosotros mismos, pero también edificar y dar a conocer a las personas que aún no te conocen. Quédate con nosotros, Padre Celestial, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como veníamos diciendo, ¿verdad? Esta lección de hoy, domingo 7 de noviembre, tiene como título La ley del cielo. Y es bonito empezar con eso porque nos damos cuenta de que la ley es algo que empezó en el cielo, no es algo que empezó aquí en la tierra. Y la ley que Dios nos muestra en la palabra de Dios, en la Biblia, las escrituras, ¿verdad? Nos muestra de que la ley tiene un propósito fundamental. Y ese propósito fundamental refleja el carácter de Dios. ¿Y cuál es ese principio fundamental? ¿Cuál es el carácter de Dios? Bueno, la Biblia es muy clara y dice que Dios es amor. Y cuando hay amor, nosotros sabemos que deben de haber muchas cosas acompañadas con el amor. El amor, si nosotros lo queremos definir humanamente, puede tener muchos significados y dependiendo del lenguaje en el que estemos, puede tomar diferentes entornos, ¿verdad? Y comprensiones diferentes, porque como por ejemplo, en el español, la palabra amor solamente la usamos cuando en realidad tenemos una relación muy, muy íntima con alguien, ¿verdad? Sea nuestra pareja, sea nuestros padres, nuestros hijos o nuestros amigos. Pero muy raramente lo usamos
en comidas o en cosas. En inglés se usa más esas palabras, lo usamos casi igual para una persona como para un amigo. Entonces, dependiendo de los idiomas, puede tomar diferentes significados. Pero la razón por qué recalco eso es porque cuando nosotros leemos la Biblia nos da a demostrar de que Dios creó una ley moral y esa ley moral empezó en el cielo. Y parte de esa ley era tener una relación por amor con nuestro Creador y también con nuestros semejantes. Y esa ley pues nos ayuda a que nosotros podamos tener una vida más amena entre nosotros mismos. En este caso, pues en el cielo no existía el ser humano antes de la creación, sino que eran puros ángeles. Sin embargo, los ángeles, aunque fueron creados perfectos, hubo un ángel en particular en el que se halló iniquidad y llegó a pecar. ¿Y qué es el pecado? Es transgresión de la ley. Cuando alguien quiebra una ley o transgrede una ley, es porque ha pecado. Es lo que nosotros ahora sabemos. Y a raíz de eso, según la palabra de Dios, dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué es lo que hace que pequemos? Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 15 al 16. Dice, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces aquí vemos que se empieza a mencionar la palabra iniquidad y pecado. Y pues estas son palabras que las usamos también aquí en la tierra para los seres humanos. Pero cuando esto ocurrió, que se está mencionando en Ezequiel 28, el ser humano todavía no había sido creado. Entonces aquí nos damos cuenta que el origen del pecado, de la iniquidad, fue en el cielo por un ser creado, este ángel que tenía como nombre Lucifer, que significa lucero de la mañana. Y este ser es el que ahora nosotros conocemos como diablo y Satanás. Entonces, ¿podemos decir que la ley es pecado? Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos 7:7. Porque muchos pueden argumentar, bueno, es que entonces, si no hubiera ley, entonces no hay pecado. Entonces, ¿para qué creó la ley Dios si la ley iba a traer pecado? Bueno, pues miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Noten cómo el apóstol Pablo pues hace un conjunto de preguntas retóricas, ¿verdad? Para mostrarnos que la ley de Dios es buena. Pero aunque la ley es buena, la ley tiene una función y nos muestra lo que es malo. Entonces, cuando nosotros vemos a la ley simplemente sirve como un espejo, como ya lo hemos dicho en algunas otras lecciones que hemos estudiado en tiempos anteriores, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la ley nos enseña y nos muestra lo que es pecado, lo que crea iniquidad en el hombre. Y una de las cosas que
se crea mucho en el ser humano antes de que haya pecado es la codicia. La codicia de querer algo que tienen otros. Y fue lo que pasó con Lucifer en el cielo. Lucifer vio que Dios pedía adoración. Y al ver él eso, no se conformó con ser un ser creado, a pesar de que Dios le dio muchos tributos a él que lo hacían que resaltara de entre los ángeles. Él quería, él codiciaba esa adoración para sí mismo. Entonces, la codicia creó egoísmo al grado de que él quería adoración para él mismo. Y en esa adoración, pues, la manera que él lo presentó fue poniendo a Dios como un Dios tirano, a un Dios malo que quería simplemente tener súbditos, quería que los ángeles lo adoraran a él a la fuerza. Y unos de los ángeles le creyeron a Satanás. Sin embargo, nosotros hemos estado viendo y vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Y no solamente la Biblia, sino que también la hermana White. Miren lo que dice ella. Dice, la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esa ley son los principios del cielo. Para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios. Y el hacer esa voluntad es el servicio más elevado en que puedan ocupar sus facultades. Entonces, nosotros podemos ver que según lo que muestra aquí la hermana White, los ángeles, la mayoría de los ángeles se quedaron en el cielo. Y ellos se han dado cuenta de que el servicio más elevado que ellos pueden usar o hacer es ocuparse en lo que Dios les pide que hagan, la voluntad de Dios. Y Dios no los tiene amarrados, no los tiene encadenados para que, o con un látigo a un lado para decir, tienen que hacer las cosas que yo quiero. Porque la ley, como habíamos dicho, ¿verdad?, muestra el carácter de Dios, que es amor. Y el amor no obliga a nada. Entonces, cuando nosotros vemos que la ley tiene una moral y la moralidad es de que busca el bienestar de los demás. Y es por eso que nosotros podemos ver que la ley del cielo fue creada para que hubiera armonía entre los ángeles creados por Dios. Quiera Dios que nosotros podamos ver y entender que para que haya moralidad, tenemos que tener la ley que Dios creó. Y esta ley moral no se puede separar de la humanidad ideal. La humanidad ideal porque Dios creó la ley moral para que como seres humanos nosotros pudiéramos vivir no solamente eternamente, sino que también de una manera amena. Ahora ya concluimos con la lección del lunes y vamos a entrar a la lección, concluimos la lección del domingo, vamos a empezar la lección del lunes, que tiene como título La ley en Deuteronomio. Y pues aquí vamos a ver la similitud que tiene la ley del cielo como la ley de que Dios le dio a los israelitas en Deuteronomio. Bueno, nos damos cuenta de que nosotros en el libro de Deuteronomio leemos cómo Moisés está dándoles instrucciones nuevas, no nuevas, pero les está recalcando la importancia de obedecer a Dios y los mandamientos de Dios. Y lo vemos a través de todo el libro, cómo él les expresa vez tras vez
¿Por qué es importante esta ley? Miren lo que dice en Deuteronomio 4:44. Esta, pues, es la ley de Moisés que puso delante de los hijos de Israel. Y uno de los propósitos que la ley se les presentó es para que lo tuvieran consigo, como dice en Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces, nosotros tenemos que poner en obra esas leyes, esos estatutos, esos mandamientos, porque esos mandamientos fueron hechos para que nosotros pudiéramos vivir en paz. Me llama mucho la atención lo que dice Deuteronomio 31:12. Los invito a que lo lean conmigo. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces ustedes pueden ver que la ley no fue solamente para el pueblo de Israel, sino que también eran para los extranjeros. Como estudiamos la semana pasada, en estas semanas pasadas que hemos estado estudiando, pues vemos que el propósito de Dios era para que este pueblo fuera un pueblo especial, pero no solo para que ellos se quedaran con la ley de Dios para ellos mismos, sino que por medio de la obediencia que ellos tuvieran a esta ley, pudieran mostrarle a este Dios de amor a sus hijos, pero no solamente a sus hijos y a sus nietos, sino que también a los extranjeros y a los países vecinos. En pocas palabras, a todo el mundo. Y es por eso que es muy recalcante y muy importante que nosotros podamos entender que esta lectura del libro de Deuteronomio no era solamente para que lo leyeran a la ligera. Como acabamos de leer acá, era para que ellos lo leyeran todos los días. Y si eso aplicaba para ellos entonces, también aplica para nosotros hoy en día. O sea, esa ley de Deuteronomio no terminó su importancia con el pueblo de Israel. Sigue teniendo esa importancia para nosotros hoy en día como cristianos. Y si nosotros decimos que somos cristianos y somos remanentes, creyentes de Jesucristo y de la palabra de Dios, también nos aplica a nosotros. Y es por eso que nosotros podemos ver que Dios, a través de esa ley, Él ha hecho pactos, Él ha hecho su parte para que podamos ver nosotros que Él no solamente es un Dios de amor, sino que también es un Dios que cumple lo que promete. Y Él lo hace por amor. Y por amor nosotros, en respuesta a esa muestra de amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros lo vamos a amar porque Él nos amó primero. ¿Y cómo le vamos a mostrar ese amor? Por medio de obediencia a su ley, a esa ley moral que Él nos ha dado. Entonces, ahora podemos ver de que Dios nos salva sin las obras de la ley, pero las obras de la ley muestran que nosotros aceptamos esa salvación que Él nos da por gracia. Así es que si nosotros decimos que amamos a Dios y que aceptamos los pactos que Él ha hecho con nosotros, entonces nosotros vamos a buscar obedecer la ley. Y no porque la ley nos salve, porque el punto de la ley o los principios de la ley nunca fue como requisito de salvación.
simplemente fue y sigue siendo como un tipo de espejo para mostrarnos que hemos pecado y que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador lo encontramos en Cristo Jesús. Voy a leerles estos versículos porque se me hacen muy importantes. Miren lo que dice aquí el autor de esta lección. Dice, no es diferente ahora. La gracia de Dios nos salva sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:28. Y nuestra respuesta es la obediencia a la ley. Sin embargo, obedecemos la ley no en un vano intento de ser salvos por ella, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, sino como resultado de la salvación que recibimos con tanta gracia, y pues vamos a ser fieles a lo que Cristo nos dijo en Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces nosotros podemos ver que en Deuteronomio el apóstol, perdón, Moisés, el líder Moisés, estaba simplemente recalcándole a este pueblo la importancia de la ley de Dios y la importancia de que como Dios ya nos había mostrado su amor para nosotros, nuestra respuesta simplemente era de regresar ese amor por medio de la obediencia. Ahora, tenemos que tener cuidado de no caer en el legalismo, porque la ley, como habíamos dicho, no es lo que nos salva, pero sin embargo, nosotros guardamos la ley porque Dios nos ha salvado. Y al aceptar la salvación de Jesús, entonces nosotros vamos a buscar obedecerlo. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. Dice, los que, bueno, nomás estás enseñando la lección que muestra cuál es el remanente. Y la respuesta es que el remanente es los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa salvación que el Señor Jesús nos da por gracia, entonces, en respuesta de amor, nosotros vamos a obedecer sus mandamientos. Bueno, queridos hermanos, quiera Dios que hayamos aprendido algo de esta lección. Y aunque algunas cosas a lo mejor parecen un poco confusas, estamos seguros que durante esta semana, los siguientes días, vamos a ir aclarando un poquito más. Y de esa manera podemos tener la seguridad de que la salvación no es por medio de la ley. Pero sin embargo, la ley sigue vigente porque la ley y la obediencia a ella nos sella como hijos de Dios porque nos muestra ante el mundo que nosotros somos obedientes a la ley de Dios porque Él nos amó primero. Y lo obedecemos porque lo amamos y Él nos pide que nosotros obedezcamos la ley. Porque Jesús, como repito de nuevo en Juan 14:15, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Queridos hermanos, los esperamos aquí para la próxima lección de Escuela Sabática para las Iglesias del Valle Imperial. Espero que tengan un bonito día y que Dios los bendiga hoy y siempre. Hasta pronto.